Qué bendición, hermanos, que tengamos la posibilidad de celebrar la independencia. Como decía el pastor Manuel, esto es importante, la independencia, pero en algunos contextos, no en todos, ¿verdad? En algunos contextos es muy importante la independencia, pero en otros, pues claro que no, ¿verdad? Por ejemplo, en la palabra del Señor, no queremos ser independientes de la palabra de Dios, ni mucho menos ser independientes de Dios, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces la independencia, claro que sí, pero por lo general, por nuestra tendencia natural, por nuestra tendencia pecaminosa, tenemos la tendencia a seguir ¿qué? Siendo independientes. Vivir nuestras vidas como realmente queremos sin tener en cuenta a Dios. Muy bien, hermanos. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el milagro más grande que ustedes pueden considerar que Dios o que el Señor Jesús haya hecho en el Nuevo Testamento, ¿cuál dirían ustedes que sería para ti el milagro más grande o el milagro que más te impacta? Y quiero escuchar la voz, tal vez uno o dos personas que me digan, hermanos, ¿cuál es para ti llamémoslo así, el milagro más grande del Señor Jesús? El hombre ciego. Ok, gracias, Carmen. Convirtió el agua en vino. Muy bien, también, hermano. Increíble, ¿verdad? Entonces podemos ver al Señor Jesús mostrando su autoridad sobre la muerte, mostrando la autoridad del Señor Jesús sobre la naturaleza o sobre la enfermedad, ¿verdad? Que sana un ciego. Qué increíble, ¿verdad, hermanos? Es algo impresionante. Cuando nosotros vemos todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Señor Jesús mostraba su divina autoridad en todo el Nuevo Testamento por medio de los milagros que Él hacía. Ahora, uno de los milagros que también me llama mucho la atención a mí fue cuando Él transformaba vidas. Y si en esta tarde tu vida ha sido transformada por Dios, entonces puedes considerar que ese es tu milagro más grande. Que Dios haya transformado tu vida. Que Dios haya transformado tu corazón. Y es por eso que en esta tarde quiero compartir con ustedes un pasaje muy interesante que la palabra del Señor lo llama el endemoniado gadareno. Si ustedes quieren buscar ahí, hoy en día ya no podemos decir abran sus Biblias como le decíamos hace 15, 20 años, ¿verdad? Abran sus Biblias, hoy en día toca decir busquen en sus celulares o busquen en su tablet. Sí, pero también, hermanos, que me gusta ver algunos hermanos con sus Biblias físicas. Qué bueno, hermanos. Entonces, para los que tienen Biblias físicas, pueden decir, vamos a Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Los que tienen otro formato también lo pueden buscar allí en sus aparatos electrónicos. Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Síganme por favor síganme en su lectura. Dice allí, entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Genesarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para sostenerlo o someterlo, Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre.
Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Versículo 11 dice: sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús le dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte gracias por esta tarde. Qué bendición la que tú nos das, Señor, de reunirnos para meditar en tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, por los milagros que has hecho en nuestras vidas, por habernos dado una salvación eterna. Y también, Señor, darte gracias por el inmenso privilegio que nos da de ser un solo cuerpo, a pesar de ser de diferentes contextos, de diferentes culturas, inclusive de diferentes pensamientos. Señor, nos permites ser un solo cuerpo por medio de tu Hijo Jesucristo. Entonces, Señor, queremos también darte gracias por tu palabra, porque tu palabra, que es viva y que es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro corazón, discerniendo los pensamientos y las intenciones de él. Es por eso, Señor, que te damos gracias y pedimos, Padre, que nos des un tiempo precioso estudiando este pasaje para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Increíble relato este, ¿no, hermanos? Impresionante. ¿Se pueden imaginar que nosotros nos encontremos con una persona de esta manera? Un endemoniado que está corriendo por todo lado y tratando de buscar ayuda y que nadie le podía brindar ayuda. Es una situación terrible, hermanos. De seguro ninguno de nosotros podría o quisiera estar en una condición así. Pero, hermanos, déjenme darles un poquito el contexto de esta situación. No es solamente aquí lo que está ocurriendo en este pasaje, sino que, pues, como ustedes pueden ver ahí en el versículo 1, dice: entonces llegaron al otro lado, a la región de Gadara. Entonces, ¿de dónde venían? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús con sus discípulos? Y para poder entender un poquito el contexto, entonces debemos ir a Marcos capítulo 4, versículo 1. Y miren lo que dice la palabra. O sea, un versículo antes, dice: una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Y mire lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Les enseñaba por medio de historias que contaba en parábolas. Si ustedes ven el capítulo 4, ustedes van a ver que el Señor Jesús tomó el tiempo suficiente para enseñarle a esa multitud. No sabemos cuántas personas habían, pero había una multitud inmensa y el Señor Jesús comenzó a enseñarle a esta gente. Les enseñó acerca de la parábola del sembrador, les enseñó de la lámpara, la parábola de la lámpara escondida, les enseñó de la semilla que crece comparándola con el reino de Dios, y también les contó la parábola de la semilla de mostaza. No sé cuánto tiempo tardó esto, ¿verdad? Pero básicamente el versículo que sigue en adelante, Marcos capítulo 5, versículos 35 y 36, que es el pasaje que antecede al que leímos, dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Muy interesante esta expresión, hermanos. ¿Por qué el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que cruzaran al otro lado?
Dios ya tenía un plan. El Señor Jesús, que conoce el pasado, el presente y el futuro, ya tenía un plan para sus discípulos, porque dice que le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Así que, dice allí el versículo 36, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otros también lo estaban siguiendo. Hermanos, el Señor Jesús quería darle una lección muy interesante a sus discípulos. Ellos no esperaban lo que les iba a ocurrir, pero el Señor Jesús ya sabía. Jesús quería darle una lección y básicamente era lo siguiente: los estaba sacando de una gran multitud para llevarlos a buscar a una sola persona. Hoy en día, hermanos, mucha gente se mueve por la cantidad de personas que puedan tener en su ministerio. A muchas personas les encantan las multitudes. A mucha gente les encanta predicar a cualquier cantidad de personas y piensan que por tener cualquier cantidad de gente al que le puedan hablar, eso es un ministerio exitoso. Pues si fuera así, el Señor Jesús tenía un ministerio exitoso. ¿Por qué? Porque constantemente le estaba hablando a las multitudes. Pero la sorpresa que le tenía a los discípulos era que al otro lado del lago no iban a encontrar una multitud de personas. Iban a encontrar a una sola persona que necesitaba escuchar el precioso mensaje de salvación. Y para poder entenderlo, para poder aceptar esta lección que el Señor Jesús tenía que darles a ellos, tuvieron que pasar, los discípulos tuvieron que pasar por una prueba tremenda, hermanos. Una prueba bastante difícil. Y obviamente al terminar eso, hermanos, dice al final el versículo 21 del capítulo 5 de Marcos, ya pasando toda la historia, dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado otra vez, donde una gran multitud se juntó alrededor de él a la orilla. Increíble, hermanos. El Señor Jesús, dijo, saca a sus discípulos de un contexto donde había cualquier cantidad de gente y los lleva a un lugar donde solamente encontró una persona que quería o que necesitaba el Evangelio. Eso me hace pensar, hermanos, en que hay muchas personas que están solitarias, muchas personas que encontramos en cualquier parte que no forman parte de una gran multitud, que no forman parte de un gran ministerio, pero que Dios quiere que tú y yo le estemos compartiendo la palabra de Dios. El Señor Jesús está buscando esa clase de hijos que puedan cruzar inclusive un lago, o que puedan pasar por medio de tormentas, o que no le pongan atención a la cantidad de conflictos o luchas que puedan tener con el propósito de ir a predicar el Evangelio a una persona. Saben, hermanos, en algunas ocasiones me he encontrado con hermanos que dicen: no, es que si no son 5 o 10 yo no voy. No, hermano, es que pues para invertir tantos recursos solamente para 15 personas o 7 personas o 5 personas, no, hermano, no, hay mucha feria hasta allá. Pero saben, hermanos, el Señor Jesús no midió la decisión que estaba tomando basada en esa dirección en cuestión de recursos, sino que vio a una persona, una sola, que necesitaba de él y cruzó todo el mar. Recruzó todo el lago para poder llegar allí y compartir el Evangelio. Hermanos, así sea solo una persona, si esa persona necesita de Cristo, tenemos que cruzar el lago. Tenemos que ir a esa persona. A veces me da un poquito como de dolor, de alguna manera, ver a personas de nuestros grupos étnicos aquí en México, en los semáforos, específicamente personas que vienen de Oaxaca, de Chiapas, inclusive de aquí, de la misma sierra, pidiendo limosna en las esquinas, ¿verdad? Y a veces tenemos la tendencia de rechazarlos un poquito, de decir: no, pues ¿cómo le voy a dar lo que me están pidiendo? Y a veces ni les ponemos atención. Pero son personas que necesitan de Cristo. Aquellas personas que están en los semáforos y que probablemente nadie les ha compartido el Evangelio. Personas que vienen de Chiapas, como los Oxiles, como los Celtales, están allí listos para poderles compartir algo. Ténganlo en cuenta, hermanos. No necesariamente los ministerios más exitosos son aquellos que tienen multitudes. No es así, hermanos. Dios también está interesado en personas. Dios está interesado en alguien aunque esté completamente solo.
Entonces, hermanos, pensando en ese contexto y volviendo otra vez al pasaje, quiero que leamos a partir del capítulo 3 y miren lo que dice. Entonces llegaron al otro lado del lago, ahora sí, ¿verdad? Y miren lo que encontró el Señor Jesús junto con sus discípulos. Llegaron a la región de los Genesarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían muy a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Qué descripción tan literal la que el Señor Jesús nos muestra por medio del apóstol Marcos, ¿verdad? La condición espiritual, hermanos, de este hombre era completamente terrible. Ni siquiera podemos sentir lástima, probablemente tendríamos que sentir horror al ver a una persona de estas. La condición espiritual de este hombre era terrible. Los demonios, ¿verdad? Porque dice la palabra que era una legión, probablemente 100 o 500 o 1000, ¿verdad? Según las legiones de los soldados romanos. Dice que estaban dentro de él y estos demonios le hacían vivir en los cementerios. Estaba completamente desnudo. Inclusive tenía una fuerza sobrenatural porque nadie podía sujetarlo. Claro, había personas muy buena onda, ¿verdad? Que lo miraban a ella y decían, oye, pues qué lástima con este brother, vamos a ayudarle. Y entonces llegaban allá y tal vez podían sujetarlo, quién sabe con cuántas personas. Pero ¿qué dice la palabra? Rompía los grilletes y rompía las cadenas. Vagaba entre las tumbas y andaba aullando como cualquier lobo o quién sabe qué cantidad de animales. Y además de eso se cortaba con piedras afiladas. La situación de este hombre, hermanos, era muy terrible. Básicamente, si el Señor Jesús no hubiera llegado, probablemente hubiera perdido su vida. Saben, hermanos, vemos aquí en este pasaje, o vemos aquí en esta situación que el Señor Jesús está experimentando, vemos aquí la realidad del mundo espiritual hoy en día. Necesitamos entender, hermanos, como hijos de Dios, de que sí hay un mundo espiritual. Nosotros que pertenecemos a una cosmovisión secular, a una cosmovisión occidental, básicamente la cosmovisión es la manera como nosotros vemos el mundo. Y muchas veces el mundo que nosotros vemos, el mundo que tú y yo vemos, lo vemos desde la perspectiva secular y decimos que todo lo que la ciencia dice es lo que realmente debe haber. Y si la ciencia no lo puede respaldar, entonces no lo debemos creer. Y así pasa. Y tenemos un bloque gigante de muchas cosas en las cuales está basada nuestra cosmovisión, la manera de ver el mundo. Y en esa manera de ver el mundo, como que el mundo espiritual no existe, inclusive para algunos de nosotros. Entonces, la pregunta con esto, hermanos, es que si la ciencia no puede demostrar que Dios existe, entonces Dios no existe. Si la ciencia no tiene pruebas para decir que Dios no existe, entonces ¿vamos a decir que Dios no existe? No, hermanos, claro que no. Por eso es tan importante entender la palabra de Dios. Y aquí en este punto sí existe un mundo espiritual. Obviamente hay muchas cosas, muchísimas cosas que desconocemos de este mundo espiritual, completamente. Pero sí hay pocas cosas que el Señor Jesús nos permite ver, y es allí donde nosotros necesitamos entender qué es lo que Dios quiere hacer. Y en este contexto, hermanos, estamos viendo que realmente un hombre está poseído por demonios. ¿De dónde venían esos demonios? Pues tomaríamos mucho tiempo para explicar, pero básicamente fueron ángeles creados por Dios que se rebelaron juntamente con Satanás. Dios los expulsó por ser un Dios santo, un Dios perfecto. Dios los expulsó del cielo y ellos llegaron a la tierra. Se convirtieron en los enemigos número uno de Dios y luego se convirtieron en los enemigos número uno de la creación preciosa de Dios, que son las personas. Dios hizo el hombre, la mujer, a su imagen y semejanza y los amó porque los creó conforme a su imagen. Pero estando en el mundo, ¿qué quiso hacer Satanás y sus demonios? Quisieron acabar con el hombre, como hoy en día lo sigue haciendo. Básicamente este pasaje, hermanos, nos muestra el control que tiene Satanás en la vida de este hombre. Ahora, hermanos, hoy en día nosotros no vemos personas así, ¿verdad? No vemos personas corriendo por las calles y
lastimándose con piedras, no vemos a personas aullando como animales, aunque probablemente las hayan, ¿verdad? Muy probablemente las hayan. Pero lo interesante de eso, hermanos, es que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo una manifestación extraordinaria de lo que llamaríamos nosotros la demonología, ¿sí? Por eso es que cuando el Señor Jesús vino, hubo un tiempo especial, un tiempo específico donde los demonios se manifestaron de esa manera, poseyendo a las personas. Y ustedes saben que en el Nuevo Testamento hay muchas experiencias de esas, y vemos al Señor Jesús sanando a personas de demonios. O sea, una manifestación impresionante, pero que después de eso, comenzando con el libro de los Hechos y ya pasando a las epístolas, ya no encontramos esa manifestación tan tremenda. Pero el hecho de que no se manifiesten los demonios o Satanás de esa manera no significa que no estén ejerciendo su influencia. Satanás y sus demonios, hermanos, siguen ejerciendo su autoridad hoy en día, siguen ejerciendo su influencia sobre las personas. Miren lo que dice este versículo en Juan capítulo 18, versículos 44 al 45. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay nada de verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural, y dice que el Señor Jesús, por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Por qué la gente no cree la verdad? El mismo Señor Jesús le está diciendo, porque la gente que no cree en Cristo, la gente que no tiene a Dios en su corazón, automáticamente lo convierte en un hijo de Satanás. Es una persona que está controlada por Satanás y por sus demonios. Algunos de ustedes pueden decir, no, hermano, pero tengamos cuidado, porque es que hay gente muy buena onda. Yo conozco amigos muy morales que no, sería imposible pensar que esa persona, pues, le falta poquitito para ser hijo de Dios. Pero ese poquitito para Dios no es suficiente, hermanos. Vivimos en medio, hermanos, de una sociedad completamente desesperada. Así como este hombre, ¿verdad?, estaba tan desesperado, hoy en día también vivimos en una sociedad completamente desesperada, una sociedad desordenada en todo aspecto, una sociedad, como dijimos al comienzo, independiente de Dios. Una sociedad sin Dios, una sociedad que sin darse cuenta están siguiendo los deseos de Satanás. Encontramos en las noticias asesinatos, encontramos suicidios, encontramos abandono de niños, abuso de personas, trata de personas de todas las edades, hermanos, de lo que ustedes se puedan imaginar, cosas horribles. Probablemente algunos de ustedes dicen, no, es que ni siquiera me gusta ver las noticias porque me encuentro con cosas terribles. Ideología de género, cirugías que quieren cambiar el sexo de las personas. Entonces un hombre se cambia por medio de su cirugía a ser mujer, una mujer quiere por medio de su cirugía cambiar el sexo. Cosas terribles, hermanos. Eso nos muestra que realmente la sociedad está siguiendo los pasos de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir la sociedad. También no solamente eso, hermanos, sino que filosofías huecas, como dice la palabra del Señor, que están encadenando espiritualmente al hombre. Aquí en ese pasaje nosotros vemos que sí, la gente ayudaba a este preso, a esta persona, para no herirse, para no causarse heridas, le ponía grilletes, le ponía cadenas, y allí estaba completamente sometido. Es exactamente hoy en día, hermanos, con muchas filosofías, con muchas corrientes religiosas, con muchas doctrinas, el hombre sigue encadenado espiritualmente. Religiones que se hacen creer al hombre que puede salvarse por sí mismo. Supérate tú mismo, tú lo puedes hacer. No hay nada que tú no puedas hacer, eres lo máximo. Busca ese héroe que hay dentro de ti. No, sigue adelante, busca tus metas, busca tus ideales, sé feliz. Qué preciosas palabras, ¿no, hermanos? Pero lo que hacen estas palabras es exaltar el ego, y lo que menos hacen es que el hombre pueda reconocer su propia necesidad de creador. Inclusive también, como decía el Señor Jesús, Él trata de
de enseñar la verdad, ¿verdad? Porque solamente hay una, es la verdad del Señor Jesús. Pero Satanás lo que busca es engañar a las personas. ¿Y cómo lo hace? Poniendo pensamientos en sus mentes, poniendo pensamientos en sus corazones, haciéndoles ir por un camino completamente equivocado. Y hay muchas mentiras que Satanás está poniendo hoy. Solamente déjenme mencionar una. Cualquier persona que muere, si es una persona que incrédula, que no conoció a Dios, ¿qué decimos de esa persona? Esa persona descansó en paz. No, pues sí, mira, pasó a las moradas eternas de Dios. Está descansando en paz. De hecho, no sé si ustedes conocieron un poquito la noticia de hace más o menos un mes. Un joven colombiano que tenía 24 años y se contagió de una enfermedad terrible, y a los 32 años no quería vivir. Sus últimos años fueron terribles, con un dolor impresionante por todos lados. No podía caminar, tenía a su esposa, sus 2 niñas, y comenzó entonces a decir: ya no quiero estar en este mundo. La eutanasia. Entonces buscó el permiso del gobierno y efectivamente entonces le dieron el permiso para quitarse la vida. Y ahí estaban los médicos y claro, pues lo pintaron de una manera preciosa y el hombre falleció. Pero lo miramos muy contento. Y él estaba diciendo: me voy de este mundo, me voy a descansar. ¿A descansar? ¿En serio? ¿Tú crees que vas a descansar? Si nosotros vemos la palabra de Dios, tu destino es otro completamente diferente, donde nunca jamás vas a descansar. Pero saben, hermanos, pensamientos como estos se meten en los corazones y en las personas de la gente hoy en día. Y es tan difícil decirles que no es así. Es tan difícil decirles que hay otra verdad que ustedes necesitan escuchar. Entonces, hermanos, eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Pero no todas las personas son malvadas, hermanos. No todas las personas que nosotros conocemos son las que podríamos decir que son asesinas y son malandras o malas. No necesariamente eso, hermanos. Inclusive sería muy difícil pensar que una persona moralmente buena, bien portada, que ayude a la sociedad, que es generosa con los pobres, etcétera, etcétera, podría llegar a ser hija de Satanás. También lo es, hermanos. Personas de esa talla también llegan a ser hijas de Satanás. Miren lo que dice Hechos capítulo 26, versículos 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Miren, hermanos, pongan atención al versículo 18, para que abra sus ojos, para que esas personas que hagan, se conviertan de las tinieblas a la luz y se conviertan de la potestad de Satanás ¿a dónde? A Dios. Entonces, hermanos, según este pasaje, solo encontramos 2 clases de personas. No encontramos dos y media o 2/3, o alguien que quisiera ser cristiano y le falta poquito, o alguien que realmente, pues sí, tiene algo de Dios y por ser buena onda, por ser una persona moralmente buena, porque no le hace daño a nadie, entonces está bien cerquita de ser hijo de Dios. No es así, hermanos. El Señor Jesús lo pone muy claro: o estás bajo tinieblas, estás bajo la potestad de Dios, o estás en la luz, estás bajo la potestad de Dios. No hay un término medio, hermanos. Ahora, el problema es que a veces los malos sí reconocen que son malos, ¿verdad? No, pues yo soy terrible, no, sí, yo me reconozco que soy malo. Pero los buenos, de ninguna manera. Le predicamos a gente buena, le compartimos el evangelio a esas personas buenas. Oye, ¿tú necesitas del Señor? ¿Yo? ¿Yo necesito de Cristo? No, pero ¿qué he hecho yo? No soy tan malo. Es más, yo soy muy bueno. Entonces Dios debería aceptarme a mí por lo que yo hago. Pero según este pasaje, hermanos, no hay nada que se pueda hacer. Por más buena la persona que sea, si no tiene al Señor Jesús en su corazón, literalmente la palabra de Dios dice que está bajo la potestad de Satanás. Es hijo de Satanás. Yo sé, hermanos, que estas palabras pueden sonar muy duras, pueden sonar muy ásperas, pero son la palabra del Señor. ¿Qué más podemos hacer, hermanos? Es la realidad de las personas hoy en día. Y es por eso que cuando tú vayas a tu trabajo, cuando tú vayas a la escuela o vayas con tu vecino, inmediatamente tú digas en tu mente: si esa persona no es hija de Dios, entonces es hija de Satanás. ¿Y qué vas a hacer? Pues tienes que compartirle el evangelio. Y tienes que orar por ella. Y tienes que insistirle para que pueda llegar a los pies del Señor.
Ahora, esta situación se pone más crítica cuando esa persona es un ser querido para nosotros. Puede ser mis padres, inclusive pueden ser mis hijos, puede ser un familiar muy estimado que está en esa condición, y por nosotros tratar de aplacar el dolor por verlo de esa manera, entonces decimos, no, es que sí, es simpatizante, es muy buena onda, le gusta escuchar el evangelio. Sí, pues sí, le falta un poquitito nomás, pero ahí está. Es más, hasta a veces yo pienso que es creyente. Pero según la palabra del Señor aquí en este pasaje, hermanos, no hay un término medio. No importa si esa persona está muy cerquita a escuchar el evangelio o está completamente apartada o tal vez nunca lo ha escuchado, sigue siendo y estando bajo la potestad de Satanás. La única cosa que puede hacer que esa persona sea trasladada del reino de Satanás, de la potestad de las tinieblas, a Dios, el Señor Jesús mismo lo dice en el pasaje: para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Las personas necesitan creer y depositar su fe en el Señor Jesús y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. No hay otra forma, hermanos, no hay otra razón. Qué situación tan terrible la que estaba viviendo esa persona. Pero ¿qué pasó, hermanos? Básicamente, dice el versículo 6, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Qué precioso pasaje, hermanos. Este versículo es muy precioso porque nos muestra la actitud y la condición en que esta persona se acercó al Señor Jesús. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, dice, el hombre lo vio y corrió a su encuentro. ¿Y qué hizo? Se inclinó delante de él. No dijo, hey Señor, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Oh, te saludo desde aquí. ¿Vas pasando? No, que te vaya muy bien. Reconoció su necesidad de él. No fue orgulloso para decir, no, pues yo no necesito de Jesús. Todas las personas pueden creer lo que quieran, pueden tener su religión, pueden tener sus propias convicciones. Tú crees lo tuyo, yo creo lo mío. Yo puedo adorar a Dios como yo quiera, tú lo puedes adorar como tú gustes, no hay ningún problema. No, hermano, no fue así. Este hombre reconoció en medio de su desesperación, en medio de su dolor, en medio de su conflicto, vio al Señor Jesús y corrió a él y se inclinó delante de él. La intervención del Señor Jesús en la vida de este hombre fue preciosísima, hermanos. El hombre vio a Jesús, corrió y se inclinó. ¿Saben, hermanos? El hombre es pecador. El hombre necesita a Dios y el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. No puede salvarse a sí mismo. Las personas querían ayudar a este hombre, ¿verdad? Dice que no había absolutamente nada que lo pudiera ayudar. Ni las filosofías humanas, ni las riquezas, ni la fama, ni la influencia. Nada, absolutamente nada puede salvar al hombre. El Señor Jesús, hermanos, era el único que podía sacarlo de esa condición espiritual. Y hoy día sigue siendo exactamente igual. Solamente el Señor Jesús, solo Cristo puede liberar al hombre de su condición. Entonces, hermanos, se necesita humildad para reconocer que necesitamos de Cristo y venir a Él con un espíritu quebrantado. ¿Tú tienes personas incrédulas? Familia, hijos, padres, hermanos. Probablemente en tu familia no estés convencido de que alguna de tus familiares no sean creyentes. Ora por ellos, hermano. Día y noche orando al Señor para que sea Dios quebrando, rompiendo y quebrantando los corazones de esas personas para que puedan llegar como este hombre llegó a los pies del Señor Jesús. Se necesita esa clase de humildad, hermanos. Pero siguiendo ahí con el pasaje, hermanos, el versículo 14 dice: los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado y pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. ¿Cómo le encontraron, hermanos?
se encontraba sentado allí, se encontraba completamente vestido y en su sano juicio. Dios hizo el milagro, hermanos. Así como hizo el milagro en tu vida, también lo hizo en mí. Y así como lo hizo con esta persona. ¿Y qué hizo la gente que lo vio? ¡Eso, Señor Jesús! ¡Tú eres nuestro héroe! ¡Woo! ¡Excelente, Jesús! Ven aquí, quédate con nosotros. Enséñame la palabra, quiero escuchar de ti. ¿Eso dijo la gente? No, todos tuvieron miedo. Caray, ¿qué rollo? ¿Quién es? No, yo no quiero que... Si hizo eso con ese que estaba allá en el cementerio, no, pues no quiero que haga eso con mi vida. Yo que estoy bien, estoy tranquilo, estoy relajado, estoy haciendo lo que me gusta, cuidando cerdos. Entonces, no quiero que Jesús haga eso conmigo. Pero hermanos, cuando nosotros nos encontramos en la palabra del Señor y encontramos pasajes como estos, hay ciertas perlas preciosas, un poquito escondidas. Hay ciertos tesoros preciosos, tesoros espirituales que tenemos que escarbar un poquito para poder sacar esas historias preciosas que alimentan nuestra vida, hermanos. Y básicamente quiero hacer énfasis a 3 cosas que encontramos aquí. Lo que el Señor Jesús hizo con este hombre. La gente lo vio y dijo que le encontraron sentado, completamente vestido y en su sano juicio. 3 cosas impresionantes que el Señor Jesús hizo con este hombre. ¿Qué significa esto? Muestra una vida completamente transformada por el poder de Dios. Muestra también la posición que tú y yo hemos recibido por la fe y por la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pues ¿qué hizo? Nos levantó de los muertos junto con Cristo. ¿Y qué hizo, hermanos? Nos sentó con Él en los lugares celestiales. Algo que solamente el Señor Jesús podía hacer por ti y por mí. Estamos sentados, hermanos, aunque ahorita estamos aquí físicamente, posicionalmente estamos con Cristo en el cielo, gozando de una naturaleza divina, de una naturaleza preciosa, de una naturaleza perfecta que nos está esperando cuando nosotros muramos y vayamos con Él. Pero en este mismo instante, tú y yo estamos sentados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos rescató del pecado y nos sentó al lado de Él. Algo maravilloso, hermanos. En segundo lugar, Isaías capítulo 61, versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en un manto de justicia, claro que sí, porque la justicia de Dios se cumplió en el sacrificio del Señor Jesucristo. Su justicia ahora es la mía, ¿por qué? Porque Él murió por mí. Y entonces al hacerlo así, el Señor me ha envuelto en mantos, en vestiduras de salvación. Qué maravillosa verdad, hermanos. Y en tercer lugar, en 2 Corintios 5:16 dice lo siguiente: así que, hermanos, hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. Recuerdan que el Señor Jesús hizo que este hombre tuviera ahora su ¿qué? Estaba viendo el mundo, estaba sentado y estaba en su juicio cabal, estaba en su juicio correcto. ¿Por qué? Porque antes Satanás lo tenía completamente engañado y veía la vida de una manera completamente distinta. Corrió al Señor Jesús, el Señor Jesús lo salva y ahora tiene una perspectiva correcta de la vida. Por eso ese pasaje dice: en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Mucha gente hoy en día, hermanos, tiene comentarios y tiene opiniones de Cristo de cualquier manera. Muchas cosas. Pero son pensamientos humanos. Pero qué tan diferente, hermanos, conocemos al Señor Jesús cuando Él llega a ser nuestro Salvador.
lo conocemos de manera completamente distinta. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Lo encontraron sentado, lo encontraron vestido y en su sano juicio. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Estás gozando de esas 3 preciosas posesiones que tenemos en Cristo? ¿Estás disfrutando de eso en tu vida? ¿Te levantas con esa emoción de decirle, Señor, gracias? Gracias porque tú me has salvado, porque tú me has liberado, Señor. Pero también esa salvación y esa libertad que me has dado. Y ahora que veo la vida de una manera completamente distinta, ahora quiero que otras personas tengan esa visión que yo tengo de ti, Señor. Pero siguiendo con el relato, hermanos, ahí en Marcos capítulo 5, versículos 16 al 17, dice: entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por el demonio y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y lo dejara en paz. Qué interesante, ¿no, hermanos? Ahora, probablemente algunos de nosotros diríamos, claro, no, yo no haría eso. Yo no le diría a Jesús que se fuera. Y juzgamos a las personas que están allí, ¿verdad? Pero hermanos, cada uno de nosotros está representado en ese grupo de personas que le dijeron al Señor Jesús: ¿sabes qué, Señor Jesús? No te queremos. No te necesitamos. Estas personas comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera y lo dejara en paz. Hermanos, hoy en día esta es la misma actitud de muchas personas en nuestra sociedad ante el Evangelio. No quieren saber absolutamente nada de Jesús. Quieren saber de cualquier otro tema, quieren saber de cualquier otra cantidad de cosas menos del Evangelio real del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque van en contra de sus propias ideas, van en contra de sus propias decisiones, van en contra de sus propios deleites. Las personas quieren seguir su propio camino, quieren seguir su propio rumbo, quieren seguir sus propios deseos. Y si alguien le dice: oye, ¿sabes qué? Miren lo que dice el Señor. No, a mí no me hablas de Jesús. Yo no necesito de Jesús. ¿Para qué? Yo puedo creer a mi manera. Y entonces estas personas que le están diciendo a Jesús: Señor, ¿sabes qué, Jesús? Déjame en paz. Seamos amigos, pero de lejitos, pero que tú transformes mi vida. ¿Para qué? Me gusta como la estoy viviendo. Viviendo la vida loca. Viviéndolo como yo quiero, sin que nadie me ponga reglas, ni normas, ni preceptos. Estoy bien, Señor. Bueno, ocasionalmente me invitan a la iglesia, pues yo voy, ¿verdad? Pues para ver y tal vez hacer algún ajuste con mi vida, porque tal vez me he excedido, pero que va, no hay problema, y seguimos otra vez, ¿verdad? Por eso las personas de este lugar le estaban diciendo al Señor Jesús: vete, Jesús, yo no quiero estar contigo. Esas personas quieren que Dios los deje en paz para seguir con sus propias vidas, con sus deleites, con sus actividades, con todo lo que están buscando. Por eso, hermanos, encontramos un pasaje como este que el mismo Señor Jesús lo dijo. Mateo 7, 13 al 14 dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, dijo el Señor Jesús, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentren. Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿tú ya has encontrado ese camino? ¿Ya tienes una relación con el Señor Jesús? ¿Podrías estar plenamente convencido de que Jesús está en tu corazón? Es difícil pasar por una puerta estrecha, y más los que tenemos ciertos kilitos de más. Muy complicado, hermanos. Claro, es un término figurativo, hermanos. No crean que eso es algo literal, ¿verdad? El Señor Jesús está utilizando un lenguaje figurado, ¿verdad?
Básicamente está diciendo que sí, cuando decidimos seguir al Señor Jesús van a haber muchas pruebas que se van a ir en contra de nosotros. Pero el asunto es que vale la pena, hermanos, y orar para que muchas otras personas lo puedan encontrar. Y por último, hermanos, dice ahí el Marcos capítulo 5, versículo 18, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo, no, ve tú a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades, así se llamaba la ciudad, no es que hubiera 10 ciudades, sino que así se llamaba la ciudad se llamaba 10 ciudades de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos se quedaban asombrados de lo que les decía. Qué interesante, hermanos, una petición del Señor Jesús negada. Yo digo a veces, Señor, ¿cómo podías decirle a este hombre que no te siguiera? Si tú nos animas a seguirte a ti, y es el único ejemplo donde yo veo que le dices a este hombre que no te siga, ¿qué está pasando? Si yo fuera tú, hasta lo llevaría, lo incluiría dentro de los 12 apóstoles. Y cuando le habláramos a las multitudes, le diríamos, por decir un nombre, bueno, José, da tu testimonio. Y ahí se para José. Oh, hermano, es que yo andaba con legiones de demonios y andaba lacerándome y con cadenas, pero sí, y todo. ¡Wow! ¡Qué testimonio! ¡Ah! Creemos en Jesús. Hubiera sido así, ¿verdad? Un testimonio impresionante. Como hoy en día, ¿no? Vamos a dar tu testimonio. Bueno, eso es otro tema y sí es importante dar nuestro testimonio, no crean que no, hermanos. Pero el Señor Jesús le dijo, no me sigas. Tengo un trabajo para ti y es, ve a tu casa y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho por ti. Hermanos, ¿hacemos eso con nuestras familias? ¿Hacemos eso con las personas que están a nuestro alrededor? ¿Les compartimos a ellos de las grandes cosas que el Señor Jesús ha hecho por nosotros? Si no lo has hecho, hermano, te animo a que lo hagas. Comparte la palabra, hermanos. Le hablo aquí a los padres que tienen hijos, hermanos. Si ustedes tienen hijos, deben hablarles a sus hijos una y otra vez. No piensen, hermanos, que porque los traen aquí a la iglesia, ellos van a ser salvos por ósmosis o por nuestra propia fe. No, hermanos. Ustedes tienen que, como padres, estar convencidos de que sus hijos están en el camino correcto. Como padres deben estar convencidos de que sus hijos ya tienen una relación con el Señor Jesús. No importa si ellos se exasperan, está bien, háblales, tráelos, pregúntales, oye, si tú murieras hoy, ¿dónde irías? No, yo iría al cielo. Bueno, está muy bien, déjala y quedas contento. No, tienes que ver la vida de tus hijos, cómo están andando, con quién están viviendo, qué están diciendo, porque eso realmente va a mostrar, hermanos, dónde están sus hijos. Cuán importante es esta preciosa verdad, hermanos. Estoy completamente seguro que nosotros como padres nunca desearíamos que nuestros hijos estuvieran en este lado, bajo la potestad de Satanás. Recuerden que Satanás, el trabajo principal de Satanás es engañar a la gente de tal manera que la gente no sepa que está siendo engañada. Y los está llevando por un camino completamente opuesto a Dios. Y nosotros como padres necesitamos interrumpir esa cosa, hermanos. Hablarle a nuestros hijos una y otra vez hasta que nosotros podamos decir, ahora sí, hijo, ahora sí estoy convencido de que tú tienes vida eterna porque lo veo en tus ojos. La petición de este hombre quería seguir a Jesús. Entonces la respuesta de Jesús le dijo, no, ¿sabes qué? Ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, que tu familia pueda ver que tú estás sentado al lado de Jesús en tu relación con Él. Que tu familia pueda ver que tú estás vestido con ropas y mantos de justicia del Señor Jesús. Y que tu familia
vea en ti un sano juicio, una vida de acuerdo a lo que tú has creído. Y si tú en esta tarde, mi querido amigo, mi querida amiga, no has tomado una decisión por seguir a Jesús, este es el momento. No lo dejes pasar. No dejes pasar ni un solo instante de que estar completamente seguro de que el Señor Jesús está en tu vida. Esa es la decisión más importante que tú puedes tomar, porque de esta decisión que tú tomes depende tu destino eterno. Oremos, hermanos. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tenemos un enemigo muy grande, un enemigo que quiere acabar con nuestras vidas, un enemigo que no quiere que la gente te conozca a ti como único y suficiente Salvador. Señor, te alabamos y te glorificamos porque nos vemos identificados en la vida de este hombre en Gadara. Estaba completamente controlado por Satanás y sus demonios. Pero llegaste tú, Señor, y entraste a esta vida y lo transformaste de una manera que nada, absolutamente nada lo podía hacer. Y es por eso, Señor, que en esta tarde te damos gracias, infinitamente gracias. No hay palabras, Señor, para agradecerte por esto, por haber transformado nuestras vidas, por habernos dado una vida eterna que no merecíamos. Gracias, Señor, y te alabamos y te glorificamos. Pero también, Padre Santo, oramos por personas en este lugar. Solo tú conoces los corazones. Solo tú conoces la condición espiritual de cada persona que se encuentra en este lugar. Y si hay aquí, Señor, en este momento, en este preciso momento, personas que no están seguras a qué reino pertenecen, si al reino de las tinieblas o al reino de tu amado Hijo, que tú, Señor, traigas convicción a sus vidas de que necesitan ayuda. Y así como este hombre corrió hacia ti y se inclinó a ti y buscó ayuda, que las personas aquí también puedan hacer lo mismo. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.